desaparecidos. Y esta semana tuvo una novedad que me gustaría detallarles porque se están por cumplir 40 años de democracia y todavía los dictadores de este país no revelaron el paradero de los detenidos desaparecidos. Primero les resumo la historia. Era 11 de octubre de 1978. Faltaba un mes para que Guado de Pedro cumpliera 2 años. Él estaba en los brazos de su mamá, Lucila Révora, que a su vez estaba embarazada de 8 meses. Militares y policías empiezan a golpear la puerta a los gritos, la puerta de esa casa en la que estaban, y al final estos integrantes de la central de reunión del batallón de inteligencia 601 irrumpen en esa casita del fondo en Flores, en la calle Belén 335. A Guado ya le habían matado al papá hacía un año y pico atrás, Enrique Osvaldo, y ahora le estaban buscando a Lucila, la mamá, que era psicoanalista e integrante de Montoneros. No se sabe en detalle lo que ocurrió, se habla de un enfrentamiento armado dentro de la casa, tampoco se sabe si a la mamá de Guado la mataron ahí o después cuando la llevaron al centro clandestino del Olimpo. Pero ¿qué pasa con Guado en ese tiroteo? Se salva porque la mamá lo pone en la bañera y se pone ella con el cuerpo encima de la bañera, o sea, lo refugia. Perdóname, ¿estos estaban en la casa? En la casa, en Flores. Cuando llega, digamos, cuando se arma este tiroteo. Cuando van a matarla, sí, digamos. Cuando a matarla o a buscarla. Pero sí. No, si vas a buscarla no le tirás con... No, es que no se sabe si la mataron ahí o si la llevaron y después la mataron. No se sabe, que no está del todo claro. Pero él queda en la bañadera. En la bañera. Solito. Solito, entonces la mamá se le sube encima. Pero cuando se la llevan, ¿él queda solito ahí en la bañadera? No, ese día los militares lo agarran a Guado y lo dejan en la casa de los vecinos de la zona. ¿Ahí donde se encontró después con los vecinos? Ahí estuvo un poquito, un día, y después a Guado lo secuestran y meses más tarde... Perdóname, eso es la parte que no entiendo. ¿Cómo lo secuestran? Después de la casa de los vecinos, sí. ¿Cuánto tenía? Vienen y le dicen, somos los tíos... No llegaba a los 2 años. ¿Y por qué es importante secuestrarlo? No entiendo cuál sería el motivo de un bebito que no puede ni hablar. ¿Qué querés que te diga? Lo que es el mal, ¿no? Lo van a buscar ahí, lo secuestran y meses más tarde lo entregan a otra parte de la familia en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, ¿dónde estuvo? Bueno. Cuando estaba secuestrado. Ahora te voy a contar las novedades que hay sobre eso porque no lo tenían del todo claro. Interrumpo la historia porque antes de llegar a los nuevos datos de ese caso les quiero pedir 2 minutos de atención para escuchar algo que Guado, el ministro del Interior, le dijo hace un par de días a Alejandro Fantino. Guado le dice que nunca más había vuelto a esa casa de Flores donde estaba de bebé y a donde habían secuestrado o matado a su mamá. Él dice que para él es importante tener a dónde ir a llorarla, pero que no tiene, y cuenta esto que pasó cuando tenía 20 años. Y ahí fue cuando fui a tocar timbre, solo, a la casa. ¿Quién te atendió en la casa? Nadie. 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 ¿Te acordás la hora a la que fuiste? Fui a la tarde, un viernes a la tarde. ¿La pensaste mucho o fuiste? ¿Ni la tuviste, fuiste? No, la pensé mucho. ¿La pensaste? Sí. Tenía la dirección, pensaba. Y lo que hice fue tocar el timbre al lado. Al lado. Era 333 y toqué en el... No me respondió nadie, toqué en el 335. Y sale una señora rubia con rulos y le digo una pregunta. ¿Usted está acá desde hace mucho? Sí, me dice, ¿por qué no? Estoy buscando a alguien que haya visto un operativo que pasó acá en el año 78. Y se da vuelta y dice, vino Pichu, empezó a gritar y yo dije, no, perdón, digo, se confundió, yo le digo, venga, no, ya sé, llama a la hija y al esposo, vienen y me abrazaron fuerte. Yo decía, no, se confundió, yo no soy Pichu, yo soy Guado, soy hijo, ya sé, me decía, sos el hijo de Mirta. Dije, no soy el hijo de Mirta, soy el hijo de Lucila Révora. Y ahí caigo que la conocían como Mirta. Entonces me hicieron pasar, a mí me decían Pichu, a mi vieja le decían Mirta, y eran los vecinos
con los cuales yo había estado esa noche, después del operativo, y que son los que un Falcon fue a buscarme, diciéndole que eran mis tíos, y fue el secuestro, ¿no? Y me encontré con una cosa maravillosa, ropa mía, unas cartitas, la pipa de mi viejo, ropa de mi vieja, cosas. ¿Y eso te hizo bien? Y las guardaron más de 20 años. Dijo que sí, que ay, mi amor, le hizo muy bien haber ido. La novedad en este tema es que un ex gendarme que hizo guardias en el centro clandestino El Olimpo, Omar Torres, dijo esta semana durante uno de los juicios qué pasó con la mamá de Guado de Pedro, o por lo menos qué es lo que él cree o considera o está dispuesto a decir, ya uno no sabe, la verdad. Dijo, a ella la quemaron en un tacho de 200 litros, uno de combustible, le pusieron cubiertas, gasoil y la quemaron, estaba embarazada en estado avanzado y mientras la quemaban le tiraban tiros para agujerear el tambor con una pistola tipo ametralladora con silenciador. Este gendarme dijo que ese día él estaba de guardia y que había un chico de 4 o 5 años que gritaba, lo tenía debajo del brazo y, dice este gendarme, era de Pedro. Lloraba desconsoladamente, gritaba, no había forma de pararlo. Era el hijo que se había salvado de casualidad en el enfrentamiento. Guado no tenía 5, tenía 2, y este gendarme dice recordar que Guado vio la escena en la que quemaban a su mamá. Guado de Pedro empezó... Evidentemente la quemaron a la mamá, ¿o no? Eso se sabe que fue así. Él no tiene a dónde ir a llorarla, no sabe qué fue lo que pasó con su mamá. Nadie tampoco dio ninguna información. Nadie había dado... Él, no lo sepa. Él sabía que la habían matado. Pero ¿por qué con tanta vehemencia? ¿Por qué con tanta...? ¿Por qué detallaría? Porque, claro, porque no fueron... A los de última le pegaban un tiro, los hijos de remil puta. No, bueno, la tortura. ¿Por qué con tanta saña? Claro. Bueno, pero es una característica de la última dictadura, sí, claro, de la última genocida, del último genocidio, que no solo los mataban, sino que se ensañaban con las víctimas. Y se divertían haciéndolo. Exacto. Por eso las sesiones de tortura. Les gustaba hacerlo. Los torturaban. Increíble, ¿no? Que después digan que fue una guerra que para los dos bandos fueron iguales, que los dos sufrieron. Increíble también. Increíble que se diga eso. Increíble que a alguien se le ocurra hacer un cuestionamiento de la capacidad o incapacidad de Guado para hablar también. Sí. Guado de Pedro empezó su militancia en la agrupación Hijos, acompañó a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Perdóname, pero necesito entender esto. Sí. No se sabe entonces cuando se lo llevan, estos supuestos tíos, lo secuestran, ¿a dónde lo llevan? Y aparentemente al Olimpo. Por lo menos lado de la mamá. Aparentemente sí. Esto es lo que aparece ahora. Y él no se puede acordar. Él no se acuerda. Recién en la Facultad de Abogacía se puso a militar Guado de Pedro de forma más partidaria, porque la militancia de Hijos tenía que ver más con el reconocimiento de derechos, esto de tener por lo menos información de sus familiares y a dónde ir a llorarlos, pero después se convirtió en un dirigente político. Son muchas todavía las familias que, como de Pedro, no tienen a dónde llorar a sus familiares, ni hablar de quienes se van muriendo sin conocer a sus nietos, porque los dictadores todavía tienen el poder de la información de esos paraderos, se van a la tumba con esa información, a una tumba a la que sus familias sí pueden ir a llorarlos si quieren. Y quiero cerrar con una pregunta que le hicieron a Guado la semana pasada en una entrevista pública para Infobae. Una chica le hace una pregunta interesante y él responde con una anécdota fuerte. Te quería consultar si sentís que tenés alguna conexión emocional o algún tipo de simpatía con las víctimas de Hijos de Montoneros. Tengo una experiencia muy linda, que yo estaba caminando por la calle Las Heras y me para una chica y me dice, vos sos Guado, ¿no? Sí, le digo. Dice, yo soy hija de un militar, me dice el nombre, que justamente es uno de los militares que asesinó a mi madre. Entonces, cuando me dice, soy la hija de... me quedé en shock, ¿viste? Y me dice, quédate tranquilo. Me dice, te quiero pedir perdón, porque yo tengo a mi padre en la cárcel, lo puedo ir a visitar, pude pasar las fiestas con él
y sé que vos no. ¿Crees en el perdón? Por supuesto.